Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Oiga, estamos esperando a que llegue el equipo que solicitamos para darle mantenimiento a todo lo que es el equipo de sonido para ir evitando todo este tipo de contratiempos. Ya esperamos que durante esta... Y me quita la condición, corriendo por lado. Edil, tengo que hacer un grupo para ir a caminar por las tardes. Si no hago un grupo para caminar por las tardes, no me va a motivar. Así que tengo que ir a hacer algo. Dígalo, Wichi. Libro de Hebreos, capítulo 11. El libro de Hebreos, capítulo 11. Uno de los personajes sobresalientes sobre las Escrituras lo es Moisés. Tanto para el pueblo judío como para nosotros es un personaje sobresaliente. Digo sobresaliente para el pueblo judío porque los judíos se basan mucho en lo que es la ley de Moisés, que de sí nada es de Moisés, es de Dios. Fueron leyes que Dios le dio a Moisés y Moisés se encargó de transmitirlas una y otra vez al pueblo. Y para el pueblo judío pues se le llama la ley de Moisés y es algo pues que ellos, es un personaje que ellos pues aman, distingue y sobresale dentro de la cultura de los judíos. Y para nosotros pues fue un hombre de Dios que podemos aprender muchísimo de él. Hoy, de una forma panorámica, porque la verdad que estudiar la vida de Moisés es algo muy, pero muy cuesta arriba, es muy difícil porque tiene mucho para estudiar, pero hoy de una forma panorámica quisiera hablar de la vida de Moisés y cómo la vida de Moisés puede ministrar y lo que Moisés enfrentó puede ministrar nuestras vidas. Hoy con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablar bajo el tema la vida de un hombre de Dios. La vida de un hombre de Dios. Si usted tiene el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer del verso 23 al verso 27. Nos ponemos de pie si usted tiene la capacidad para darle reverencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre, pero siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al... Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita palabra. Oiga, meditando en la vida de Moisés. Meditando en la vida de Moisés. Si nosotros miramos el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 7, nos dice exactamente cuánto tiempo fue la vida de Moisés. Y dice que la vida de Moisés, cuando cerró sus ojos, tenía 120 años. 15 menos que Don Junior. ¿Verdad? 15 menos que... Pues la semana pasada dijimos que eran ¿cuántos? 105. Pues ya no. Con la esperanza en Dios que pueda llegar allá, hermano. Aleluya. Que siga llegando. Pero 120 años fue la vida de Moisés. Ahora, es bien interesante que en el libro de los Hechos, capítulo 7, vamos a encontrar la predicación de Esteban.
Esteban, antes de ser apedreado, él se paró ante sus acusadores, ante las personas que la emprendieron contra Esteban. Y Esteban, dentro de su discurso, dentro de lo que fue aquellas palabras que trajo Esteban, allí en el capítulo 7, verso 23 al 47, vemos que Esteban cogió la vida de Moisés y la dividió o la puso en secciones de cada 40 años. 40 años de lo que fue su crianza en Egipto, 40 años del tiempo que estuvo en Madián y 40 años que estuvo caminando por el desierto. Y hoy es mi interés ver hoy esos 40 años en cada una de esas secciones. Antes de continuar, yo quisiera orar pidiendo al Señor que me dé la capacidad de poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Señor Dios, hoy, siendo obediente, Padre, al llamado que tú has hecho a este siervo de predicar la palabra, te pido, Señor, que no sea yo, que seas tú, Señor, a través de estos labios. Limpia todo corazón, limpia toda distracción y que pueda estar enfocado en hacer tu voluntad. Ministra a un pueblo que necesita de tu palabra. Abre mi boca y abre los oídos y el corazón de los que lo van a escuchar. Gracias te doy, Señor, porque tú vas a fluir en medio de todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Miremos los primeros 40 años iniciales de Moisés. Luego de la muerte de José, porque ustedes saben que José, aquel hombre que fue entregado por sus hermanos, fue vendido hacia el pueblo de Egipto como un esclavo. Pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo propósito con José. Y José allí en Egipto prosperó al punto de ser uno de los grandes en Egipto. Y llegó allí al punto de que cuando vino aquella hambre, trajo a su familia a vivir a Egipto. Y el pueblo de Israel crece de la descendencia que venía allí de la familia de José, y allí el pueblo hebreo crece en gran manera. Pues el pueblo de José, el pueblo de sus padres, crece en Egipto, y allí él fue fructificando y tomando terreno allí en Egipto. Pero ¿qué sucedió? Con el crecimiento del pueblo hebreo allí en Egipto, hubo un gran temor. Yo quiero que ustedes busquen el libro de Éxodo, capítulo 1. Y por favor, no me cierre la Biblia, porque voy a estar corriendo en esos primeros 3 a 4 capítulos del libro de Éxodo en esta primera parte, porque quiero que ustedes vean cómo es que viene Moisés, su nacimiento, y cómo fue que se desarrolló todo el conflicto que pasó Moisés durante esos primeros 40 años. Si usted tiene el libro de Éxodo capítulo 1, yo voy a estar no tan solo leyendo, voy a estar parafraseando para que después no diga que el pastor se está equivocando en lo que dice. No, lo voy a estar parafraseando. Así que podemos ver que en el crecimiento que hubo del pueblo hebreo allí en Egipto hubo temor. Tanto así que dice el libro de Éxodo capítulo 1, versos 8 al 10, que entre tanto se había levantado un rey que no conocía a José. ¿Qué quiere decir eso, Yane? Que ha pasado mucho tiempo después que murió José, entraron una sucesión de reyes hasta el punto que entró uno bien malvado que decía: ¿y quién es ese José? José fue uno de los grandes allí en Egipto. Pero él dice: ¿y quién es ese José? Así que ese rey no conocía a José, se olvidó de las ejecutorias y quizás de los pactos que se formaron allí con el pueblo hebreo. Y entonces, este rey le dijo al pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Quiere decir que los hebreos eran más que los egipcios. Y este hombre dijo: ahora pues seamos sabios para con ese pueblo, para que este pueblo no se siga multiplicando y acontezca que viniendo la guerra se junte con los que están a nuestro alrededor, arremetan contra nosotros y terminen yéndose.
Porque para los egipcios el pueblo hebreo era de beneficio. Se aprovechaban del pueblo egipcio. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando la vida de Moisés, esta sección, porque si se dan cuenta, el pueblo egipcio, su reinado, sus líderes, tuvieron miedo de la fortaleza del pueblo de Dios. Tuvo temor de la fortaleza. La fortaleza de ese pueblo produjo temor. Tanto así que entonces el pueblo egipcio desarrolló una estrategia porque tenían miedo. ¿Cuál fue la estrategia? El verso 15 del 6º capítulo. Y el rey de Egipto se acercó a las parteras. Específicamente parece que habían 2 parteras que eran de renombre o eran las más solicitadas dentro de lo que era la comunidad hebrea, que era Cifra y Fúa. Buenos nombres para unas niñas. Cuando usted vaya a considerar una nieta, le puede poner por nombre Cifra y Fúa. Para la Navidad entonces venía Fúa y se apagaba. Así que Fúa le apagaba la luz en Navidades. Miren que se acercan el rey a las parteras y le da unas instrucciones. Oiga, qué instrucciones más malvadas. Le dice: a ustedes 2 parteras, yo necesito que ustedes coordinen todo, porque cuando las hebreas vayan a dar a luz, ustedes van a ir, y si es un machito, ustedes lo van a matar. Así que empezaron los primeros casos de homicidio. Sí, porque tenemos ahora el de feminicidio, ahora son homicidios. Entonces vas a matar a los niños, pero las niñas las dejas vivir. ¡Wow! ¡Qué estrategia más malvada! Pero mire que la Biblia dice que estas parteras, en el verso 17, tuvieron temor del rey. No. ¿De quién tuvieron miedo? De Dios. Nah, yo no voy a hacer lo que tú dices. Yo no voy a hacer lo que tú dices. En vez de tenerle miedo al decreto que estaba haciendo el rey, ellas dijeron: no, yo le tengo mejor temor a Dios. Y no hicieron lo que el rey le había ordenado. Tanto al punto que cuando la confrontaron, que qué estaba pasando, no, es que las hebreas son más fuertes y cuando llegamos ya parieron. Wow. ¿Notaron esa estrategia? La intención detrás del rey cuando le habló a estas parteras, Cifra y Fúa, era parar por completo el crecimiento del pueblo de Dios. Él quería allí con aquellas comadronas comenzar a destruir el pueblo de Dios. Estaba esperando que no hubiese multiplicación del pueblo de Dios. Y Ángel, eso vino a mi mente algo bien fuerte esta semana. Vino a mi mente algo bien fuerte. Porque lo que estaba experimentando ese pueblo, también lo estamos experimentando el día de hoy. Iglesia, lo estamos experimentando el día de hoy. La iglesia de Cristo Jesús está experimentando esto mismo. Nosotros, la iglesia, estamos causando temor a los que están en contra. La iglesia de Jesucristo está causando temor como lo sintió el pueblo de Egipto. La iglesia de Jesucristo ha demostrado crecimiento y ha demostrado fortaleza sin lugar a duda. Lo que comenzó con Cristo Jesús, sus 12 apóstoles, se multiplicó al punto de que hubieron 120. Luego en la predicación de Pedro se añadieron 3,000. Luego volvió a predicar y se añadieron 5,000. Y la Biblia dice que un gran número, porque no se podían contar, se seguían añadiendo, y salimos de las escrituras y podemos decir que las estadísticas hoy dicen que somos millones y millones y millones de cristianos que seguimos creciendo. La iglesia se sigue fortaleciendo porque aunque el gobierno, el mundo se la emprenda contra la multiplicación de la iglesia, yo le digo algo, iglesia, no van a poder. No van a poder. Vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo idólatra, vivimos en un mundo que está abusando contra el pueblo de Dios. Pero el mundo sabe
El mundo sabe que si la iglesia como cuerpo nos mantenemos unidos, somos un cuerpo que somos poderosos, iglesia. No hay un cuerpo, no hay una entidad tan poderosa como lo que es la iglesia. Y lo lindo de ella es que la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Aleluya. Van a tratar de callarnos. Como iglesia van a tratar de aislarnos. Como iglesia van a tratar de eliminarlo. El mundo tratará de evitar nuestro crecimiento, pero yo te digo, iglesia, confiado, porque el mundo no va a poder. El mundo hablará con las parteras. ¿Sabe quién en este caso son las parteras? Los pastores. Los pastores son las parteras. Las que llevan ahí ese nacimiento, predicando la palabra, el nacimiento de nuevos creyentes. Y sabes que no van a callar a los pastores, porque los pastores tienen más temor de Dios que del mundo. Aleluya. La Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas experimentó algo como esto. Crecimiento y fortaleza. Lo que esta iglesia, acabamos de decir que vamos a cumplir 11 años, ¿verdad? Para los que no conocen, esta iglesia comenzó con un grupo dinámico en el centro comunal de La Margarita. Su primera reunión fueron 14 personas, ¿verdad, Janet? Janet es de esos fundadores allí. 14 personas. Y seguimos creciendo y creciendo hasta que llegamos a Casa de Pai. Y allí teníamos 35 personas, ¿verdad, Pai? 35 personas y allí dijeron, ¿por qué no podemos ser una iglesia? Ya somos 35. Hicimos un culto inaugural, y yo digo que el culto inaugural, eso no se vale, porque allí llegan amistades, llegan visitas, y llegan otras iglesias y hermanos, pero el segundo culto es el que se vale, porque ya los que estaban emocionados, curiosos, los que venían por apoyo, ya no van a estar, y ese segundo culto teníamos 65 personas. ¡Wow! Se multiplicó lo que había en Casepay, y hoy día estamos ministrando. Que posiblemente ustedes piensan que todo esto es la iglesia, pero ustedes saben cuántas personas no están aquí, que hoy día nosotros estamos ministrando porque son parte de nuestra iglesia o han estado. Nosotros estamos ministrando semana tras semana a más de 250 personas. Aunque tengamos aquí 130, 120, 100 o lo que sea, nosotros estamos ministrando un grupo de personas de más de 200. ¿Y sabes qué? El mundo va a tratar de parar esto y no va a poder. No va a poder. No va a poder. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Moisés? Sigamos la historia. Porque el propósito de esto, de parar el crecimiento, era que Moisés no llegara. Ese era el punto. Porque después de aquel intento, entonces llega el nacimiento de un muchachito hebreo, que dice la Biblia que se parecía a su pastor. ¿Cuál es el chiste? Perdónenme, ¿cuál es el chiste? No sé. No te rías, María. Aquí dice que era un muchacho, ¿ves? Como su pastor. Punto. Punto. No hay nada más que discutir. ¿Cómo qué? No. Como el baterista. Mire. Los medicamentos te están haciendo daño. Ok, los medicamentos te están haciendo daño. Sí. Pero dice que llegó este niño, hebreo, hermoso. Pero la Biblia establece, Carlos, que por temor a los decretos del rey de Egipto, el niño lo tuvieron aproximadamente por algunos meses y después lo pusieron en un canastillo porque ya no podían tapar la realidad de que había un niño varón en aquel hogar, y lo ponen en un canastillo, preparan aquel canastillo y lo ponen en el río, y entonces lo dejan ir por el río bajo la supervisión de una de las hermanas de este niño, hasta que llega hasta las manos de la hija de Faraón. Cuando llega a las manos de la hija de Faraón, la hermanita del niño se acerca a ella y le dice, yo te voy a conseguir una nodriza que se encargue de criar tu niño. Y así fue lo que hizo la nodriza, crió al niño hasta que el niño creció y llega otra vez hasta las manos de la hija de Faraón para que termine la crianza de ese niño. ¿De quién estoy hablando? De Moisés. Estoy hablando de Moisés. Y ya en las manos de la hija de Faraón,
pasa un tiempo de crianza, pasa un tiempo de convivencia, aprendiendo cultura, aprendiendo todo, hasta que un buen día comienza la odisea de Moisés. Comienzan los conflictos de Moisés. Y espero que no haya cerrado su Biblia, porque vamos para el capítulo 2 de Éxodo. Así que la página, vamos para el capítulo 2 de Éxodo, porque ahí vamos a empezar lo que es esos conflictos, esa odisea. Ya terminando los 40 años de vida de Moisés, mira lo que enfrenta este hombre. Dice que una vez salió Moisés, por ahí dice que el verso 10 y 11 del capítulo 2, dice que él salió afuera y estando caminando por aquellos alrededores, él vio a dos personas que discutían. Uno era egipcio, el otro era hebreo. Y el egipcio estaba abusando, maltratando al hebreo. Oiga, la sangre llama. Que no se metan con los míos, ¿verdad? Siempre decimos, con los míos no te metas. Y Moisés vio que se estaban metiendo con un hebreo, con uno de sus hermanos. Y él miró para. Aquí nadie me está mirando. Aquí nadie me está mirando. Y miró, dice allí la escritura, para todas partes, y viendo que no parecía a nadie, en otras palabras, que nadie lo estaba mirando, cogió al egipcio y lo mató. Ah, pero no solamente lo mató. ¿Sabe lo que hizo? Y lo enterró en la arena, dice. Lo enterró en la arena. Aquí podemos ver cuando miramos esta historia que aunque Moisés fue criado como egipcio, con la cultura, nunca se olvidó de lo que eran sus raíces. Él era hebreo. Y como dije ahorita, la sangre es más pesada que el agua. La sangre llama, la familia llama. Dice aquí que Moisés se fue a la defensa, mató y enterró, ocultó su falta. Lo repito nuevamente, mató y enterró, cometió la falta y la ocultó. Y yo me hago esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos cometido faltas y las hemos enterrado en la arena para que nadie las vea? ¿Cuántas veces hemos cometido la falta y hemos levantado la alfombra y la barremos debajo de la alfombra para que nadie la vea? Enterramos. Y aún pensando que nadie la va a ver. Cometí la falta, la entierro, la escondo y nadie me vio. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque aunque usted no quiera venir a la cabeza ni decir amén, todos hemos hecho algo en lo cual miramos para los lados, nadie me vio. No me diga que usted nunca lo ha hecho. No me diga que usted nunca lo ha hecho, porque aun cuando chiquito, ¿cuántas veces le echó la culpa a su hermano de que pintó las paredes? Cuando usted cogió, hizo la travesura y le echó la culpa a otro, porque nadie me vio. El delito de Moisés no quedó en secreto. Aunque él miró para todos lados y él decía, nadie me vio, no quedó en secreto. No quedó en secreto completo. Si Moisés pensó que lo que él había enterrado se iba a quedar enterrado, él se equivocó. Porque él dice el verso 13 de esa misma lectura que tenemos ahí, que al día siguiente él salió otra vez a pasear y se encontró esta vez no a un egipcio y un hebreo, se encontró a dos hermanos, a dos hebreos. Y cuando él fue y lo fue a confrontar, él le dijo allí, le dijo, ¿por qué tú golpeas a tu prójimo? ¿Y qué fue lo que le dijo el hebreo? ¿Acaso me vas a matar a mí también como mataste al egipcio? ¿Quién me vio?
¿Quién me vio? ¡Wow! Moisés dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¡Wow! Hay dos enseñanzas detrás de todo esto. Dos preceptos que podemos meditar de este evento. El primero, todo a la larga o a la corta se sabe. Los papás con nuestros hijos siempre lo que hacen nuestros hijos a la larga o a la corta se sabe. A la edad de 7 años, 8 años aproximadamente, recuerdo que era viernes. No me voy a olvidar de este evento. Era un viernes. Yo me levanté, tengo examen y no he estudiado. ¡Wow! Tengo examen y no he estudiado. Eso es fácil, como yo siempre he sido un buen actor. Me levanté con mis ojos, con lagrimitas en los ojos. ¡Ay, qué dolor tengo! Y mami bien preocupada. ¡Ay, qué dolor tengo! Y mami me daba medicina y yo tengo que seguir quejándome, aunque la medicina sea mala. Yo no voy a coger ese examen, no he estudiado. Y mi mamá me dice, ok, quédate aquí, no hay problema, quédate aquí, quédate aquí. Yo no sé cómo mi papá llegó a las 4 de la tarde. Tú tenías un examen hoy, ¿verdad? Se descubrió. ¿Qué problema? Mentira, eso fue jueves. Fue un jueves. Me descubrió. ¿Qué problema? ¿Cómo se enteró mi papá? Pues ya ustedes saben. Hay que pagar las consecuencias del pecado, ¿verdad? No les voy a decir el resto. Ese mismo día, viernes, entonces yo llego de la escuela y me comienzo con un dolor de estómago bien brutal. Y yo llora y que llora. Y mi papá me decía, ¿tienes examen mañana? No. ¿Tienes un proyecto? No. ¿Y tienes esto? No. ¿Y qué tú tienes mañana? Mañana es sábado, papi, no hay clase. Entonces el nene iba para el hospital con apendicitis. Porque mintió. ¿A dónde voy con esto? Siempre alargar la corta, Carlos. Uno sabe lo que hacen los hijos. Siempre hay la manera de enterarse. De todo uno se entera. Jesucristo dice en el libro de Marcos capítulo 4 verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Usted podrá esconderlo todo, pero en la vida tarde o temprano lo que usted hizo se va a saber. Tarde o temprano. Y si los hombres no se enteran, ya Dios lo sabe. Y Él hará juicio sobre su vida. Lo segundo que yo veo aquí es que el pecado tiene sus consecuencias. Ya las dije. Moisés a la edad de 40 años tuvo que huir de la presencia de Faraón porque Faraón quería matarle. Y él tuvo que abandonar su comodidad, tuvo que abandonar su puesto, tuvo que abandonar todo lo que tenía. Completo, abandonarlo todo. El pecado siempre trae consecuencias y ya yo expliqué las mías. Pero en el pecado de Acán, ¿se acuerda? Había un pecado escondido en el pecado de Acán, lo hemos discutido anteriormente, que le costó al pueblo y le costó a él y a su familia la consecuencia. En el caso de David, tomó una mujer que no le correspondía y pagó consecuencias él y toda la familia. Y en el caso de Moisés, ahora está pagando las consecuencias. Tiene que abandonar Egipto. Estos fueron los primeros 40 años de este hombre. Los primeros 40 años. Pero sigamos, porque todavía faltan 80 más para discutir. Fueron 120.
Pues vamos a entrar a los próximos 40 años de este hombre, porque estos 40 años que cuando él sale ahora de Egipto son los 40 años de entrenamiento. Dios lo ha cuidado, Dios lo ha preservado cuando debió haber muerto, cuando las comadronas nacieran. No, Dios lo protegió. Ahora vamos a adiestrarlo. Moisés, desde el príncipe de Egipto, ahora era el pastor de las ovejas en Madián. Después que supo que la gente se enteró de que había matado a alguien, él salió corriendo de Egipto por temor y huyó al desierto de Madián. Y dice la escritura que cuando llegó allí a Madián, él llegó a un pozo y estando allí en aquel pozo se acercan unas pastoras. Pero cuando se habla de pastoras está hablando de ovejas en ese momento. No las justifiquen para hablar que eran pastoras predicadoras, pastoras de ovejas. Y en un momento dado se acercan unos hombres como a querer maltratarlas y Moisés sale en defensa de esas mujeres. Ellas en agradecimiento la llevan donde su papá y su papá, que se llamaba Jetro, le simpatizó a este hombre tanto al punto que le entregó una de sus hijas para que se casara con él. Esa mujer se llamaba Séfora, la esposa que tuvo Moisés. Ellos procrearon un hijo, el cual se llamaba Gersón. Pero cuando yo miro la historia de cómo él llega a los campos de Madián, yo no creo que Moisés haya llegado a los campos de Madián simplemente por casualidad. Él no llegó allí por casualidad. Yo soy de los que creo que Dios tenía algo ya preparado para este hombre que lo lleva hasta este momento. Dios había preservado primeramente la vida de este niño. Había permitido que este hombre, este niño, por 40 años, él fuera aprendiendo a ser un hombre, siendo educado, un guerrero, una persona inteligente, todo un caballero. Y ahora lo que le faltaba de aprender era tener una intimidad con Dios y aprender a lo que era cuidar de los demás. Antes cuidaban de él, ahora él tenía que aprender a cuidar de los demás, pero sobre todo tenía que aprender una intimidad con Dios. Y es entonces donde viene el llamado de este hombre. Espero que no hayan cerrado la Biblia. Seguimos ahora para el capítulo 3. Espero que no hayan cerrado. La Biblia dice que un día Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, luego de 40 años, ya ahora vamos para los 40 años. La Biblia no lo relata tan rapidito, pero ya desde que él llega, se casa y a este momento van 40 años más. Dice que él estaba pastoreando sus ovejas, las ovejas de su suegro Jetro, y él va y sube a la montaña y allí él ve, no una visión, algo real, no era visión. Él ve una zarza que está ardiendo, era un arbusto que estaba prendido en fuego, pero que no se consumía, dice la escritura. Y Moisés se va a acercar porque, caramba, uno se acerca a ver un fuego de la nada, con una zarza con un árbol que no se está consumiendo. La curiosidad le da con llegar hasta allá. Pero dice el capítulo 3, verso 4, que viendo Jehová que Moisés se iba acercando, lo llamó Dios desde aquel arbusto y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. No se quedó callado. Porque Dios llama mucho de nosotros, pero nos quedamos callados. Ese es un problema. Pero Dios llamó a Moisés y él dijo: heme aquí. Y Dios le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y le dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés, cuando escuchó aquellas palabras, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Cubrir su rostro. Cubrir su rostro, y yo no dudo que haya caído a tierra. No lo dudo. Hermanos, ya habían pasado 40 años desde que él comenzó a pastorear y Dios le hace este llamado. Y hay varias cosas que yo quiero resaltar de este evento. La primera, cuando Dios le hace este llamado a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Dígalo duro. Pastoreando. Estaba trabajando. Y hermano, esto es muy mío. Quizá usted no tiene que estar de acuerdo con esto que le voy a decir.
Pero Dios no llama a gente ociosa. Dios no llama a gente que no está haciendo nada. Yo no he visto ningún ejemplo en la Biblia que Dios dijo, mire, fulano estaba allí tirándole piedras al agua y lo llamó. No, Dios no llama a gente ociosa. Dios llama a gente que está ya trabajando, que está ocupado. Llama a aquel que está dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a él. Moisés estaba pastoreando y Dios lo llamó y ¿qué hizo? Dejó todo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo vaya para Egipto a sacar al pueblo. Vamos para allá. Cuando Dios llamó a Pedro, ¿qué Pedro estaba haciendo? Pescando. Y abandonó las barcas, abandonó las redes, dejó todo para seguir a Jesús. Lo mismo sucedió con Juan, con Mateo también, que era publicano, dejó aquella mesa, estaban trabajando. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Mire, hermano, yo he escuchado tantas tonterías de personas que dicen, yo siento un llamado del Señor, pero yo le voy a servir cuando me jubile. Hello. Y esto no es broma, yo he escuchado eso. Cuando yo me jubile, le voy a servir al Señor. Otros he escuchado, es que yo estoy muy ocupado, deja que tenga un tiempo libre y pastor, pues cuenta conmigo. Ok. No, pastor, no, Dios es el que está llamando, no soy yo. Muchos buscan darle al Señor lo que es la sobra, cuando Dios lo quiere todo o no quiere nada. Siempre es la sobra. Segundo, que veo ahí es que sobresale algo en el verso 6, cuando él dice que Moisés, cuando escuchó la voz de Dios, se cubrió los ojos, se cubrió la cara. Eso de cubrirse la cara era una actitud de reverencia y temor reverente hacia el Señor. Era un temor reverente ante la presencia de algo divino. ¿Por qué? Porque siempre se había entendido que mirar a Dios era muerte. Nadie podía mirar al Señor. Y él reconoció que era el Señor el que le estaba hablando y él tapó sus ojos y, como dije, no dudo que haya caído postrado al suelo. Porque sabía que Dios le estaba hablando. Moisés sabía que aquello que salía de aquel arbusto ardiendo era algo divino, algo soberano, algo con autoridad y con poder. Y eso me lleva a mí a pensar en algo que me decía Tony la semana pasada y volvió a reiterarlo el jueves en el círculo de oración y oramos por eso. ¿Qué es, pastor, lo que le llama la atención? Es que Dios habla al pueblo. Cada domingo Dios habla al pueblo. Y en vez de reconocer que es Dios el que le habla a usted y cubrírselo el rostro al saber que Dios te está hablando, enseñar de temor y poder decir como dijo él, heme aquí, las personas en vez de taparse el rostro se tapan los oídos. El Señor me llama, pero no quiero escuchar que el Señor me esté llamando. El Señor me está llamando a poder ser obediente. No, yo no quiero escuchar eso, no quiero escuchar. El Señor te está llamando a salvación. No es el tiempo, no es el tiempo. El Señor te está llamando a ser parte de la iglesia. No quiero escuchar nada. El Señor te está llamando a poder hacer un cambio en tu vida y prefieres, en vez de taparte el rostro en reverencia, te tapas los oídos. Y Tony, sigue pasando. Sigue sucediendo. Y la verdad que eso es triste, iglesia. Para nosotros los predicadores eso es triste, saber que Dios le está hablando a un pueblo y el pueblo no responde. Es triste ver que Dios le habla a un pueblo y prefiere decir como el pueblo de Israel, no lo haremos. No lo haremos. Es triste, iglesia. Y a la misma vez frustrante ver que semana tras semana Dios habla
y nadie responde al llamado que el Señor hace a sus vidas. Sabiendo, porque hermano, una de las cosas que esto pasa aquí arriba, el hermano Edir es testigo. Aquí nosotros vemos cuando usted está peleando con la palabra. Nosotros vemos cuando la palabra le está golpeando y vemos cuando usted está para adelante y para atrás, respondo o no respondo, y se ve. Y cuando vemos que la palabra le toca y usted no responde, a veces es frustrante. Y nosotros decimos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? Porque en vez de taparse el rostro, se tapan sus oídos. La pregunta es, ¿por qué Dios llama a Moisés? ¿Por qué Dios le hace un llamado a Moisés? En el capítulo 3, versos 7 al 10, allí se puede ver lo que es por qué le hace el llamado. Dios llamó a Moisés, ¿sabe por qué? Porque Dios vio al pueblo de Israel, a los hebreos, allí sufriendo. Los vio en esclavitud, los vio en maltrato, los vio en violencia, los vio con hambre. El pueblo de Dios, el pueblo del pacto de Abraham, de Jacob, de Isaac, allí estaba sufriendo. Y yo me imagino a Dios en aquel momento al ver el pueblo, porque el pueblo estaba clamando. Yo me imagino a Dios que Dios diría, yo tengo la persona adecuada para la liberación de ustedes. Yo tengo la persona que hará el trabajo que yo necesito para ustedes. Yo tengo la persona porque la he cuidado desde su niñez. La he capacitado y ahora la estoy llamando para que sea usada. ¡Wow! ¿Notaron? Dios lo cuidó. Dios lo preparó y ahora lo llamó. Hermano, aquellos días que acabamos de leer, vuelvo y digo, no son diferentes. No son diferentes, Carlos, lo que estamos viviendo, porque nuestro pueblo está gimiendo. Nuestro pueblo, Puerto Rico, nuestra nación, gime. Hay un clamor de un pueblo que se siente esclavo del pecado. Hay un clamor de un pueblo que sufre. Hay un clamor de un pueblo que se siente que está siendo castigado. Hay un pueblo que está muriendo poco a poco. Hay un pueblo que tiene sed y hambre de la palabra. Y Dios hoy, al igual que sigue llamando a aquellos que Dios ha cuidado, a aquellos que Dios ha capacitado, y ahora los llama porque Dios sabe que están listos para hacer el trabajo que Dios quiere que hagan. Dios sigue llamando. Por eso fue que Dios llamó a Moisés. Ahora Moisés estaba capacitado. El tiempo aquel de Madián, los 40 años que estuvo en Madián como pastor de ovejas, le enseñaría a Moisés a cuidar de aquel pueblo, de aquel rebaño que Dios le iba a dar. Ya no iba a ser un rebaño de 100, 200 ovejas, ahora iban a ser miles y miles y miles de personas que él iba a pastorear, porque ahora estaba capacitado. Moisés, a los 80 años de edad, nos enseña un gran mensaje. Dios nos guarda, Dios nos capacita y Dios nos llama para ser usados. Vamos a terminar los últimos 40 años ahora. Estos últimos 40 años de Moisés son los últimos años donde Dios pone a Moisés a que ponga en práctica todo lo que Dios le enseñó. Todo lo que pasó en su vida, ahora lo va a poner en práctica. Todos sabemos la historia de Moisés cuando regresa a Egipto. Eso la sabemos, nos la enseñan desde muy pequeño. Hago un pequeño resumen. Él sale de los campos de Madián, se reúne con Faraón, le pide que saquen a su pueblo, que liberte a su pueblo, que dice Faraón. No, el libro de Romanos dice que el Señor le endureció el corazón de Faraón, tanto así que cuando le dice, pues si no me los vas a dejar, vas a pasar por consecuencia. La primera consecuencia, la primera plaga, las aguas se llenaron de sangre. Y entonces, sí, llévatelo. Pero entonces después que dijo, no te los vas a llevar nada. Llegó la segunda plaga, que fue la de las ranas. Ay, sí, llévatelo. No te los vas a llevar nada. Y así estuvieron con la plaga de la sangre, la de ranas, la de los piojos, la de las moscas, la del ganado que se enfermó, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y por último, la número 10 y la más terrible,
la muerte de los primogénitos. Y ahí tocó directamente a Faraón. Váyanse. Váyanse ahora. ¿Ustedes sabían que las plagas tenían muchos propósitos? ¿La libertad del pueblo? No solamente la libertad del pueblo. Cuando nosotros miramos lo que son estas plagas, estas 10 plagas, tenían propósitos múltiples. Por lo menos yo cuento 5 propósitos múltiples que hay allí. El primer propósito de aquellas plagas es que los egipcios reconocieran que Jehová era y es y será el incomparable Dios soberano. Tanto así, bueno, sigo hacia adelante. El segundo, que su poder se iba a mostrar a través del castigo que iba a emprender contra los egipcios. Quiere decir que ellos iban a mostrar el poder. Tercero, que su nombre, su autoridad y su poder y su carácter y sus atributos se conocerían por todas partes. Y ahí era donde iba. Lo que hemos estado estudiando aquí los jueves, sabemos que aún los filisteos, cuando emprendieron contra el pueblo de Israel, sabían que Dios había hecho grandes cosas con el pueblo de Egipto, cómo lo había derrotado y cómo Él era el Dios incomparable. Las naciones alrededor de Israel sabían quién era Dios. ¿Por qué? Por lo que sucedió con las plagas. Cuarto, Dios nos hace ver el dominio que tiene sobre la naturaleza. Oh sí, Dios tiene el control sobre la naturaleza. Y qué lindo que la misma naturaleza habla de Él. No solamente tiene el dominio, es que ella habla de Él. Y quinto, qué lindo saber que cuando Dios quiere proteger a su pueblo, hace lo que tenga que hacer para poder liberarlo. Hermano, Dios tiene que hacer para que usted tenga salvación. Dios hace lo que tiene que hacer para poder libertarlo de lo que usted tiene ahora mismo. Luego de aquella salida pomposa que tuvo aquel pueblo de Israel y de Moisés, y que llegan hasta allí saliendo de Egipto y llegan hasta el mar Rojo, y qué hermoso saber cómo Dios protegió a Moisés y lo vaqueó, ¿sabes? Lo apoyó cuando le dice, no, es que yo voy a estar contigo, no te preocupes, que llegaron hasta allí, hasta la orilla del Mar Rojo, y ahora ¿qué vamos a hacer? El Dios viene y le abre las puertas, le abre aquel Mar Rojo, lo divide en dos para que llegue hasta el desierto, porque Dios le había prometido a Moisés y al pueblo una tierra que fluía leche y miel, y Dios lo vaqueó en cuanto a eso. Y cuando cruzan ese Mar Rojo, allí comienzan los 40 años donde Moisés iba a tener que poner en práctica todo lo que aprendió en el desierto. Comienzan 40 años de comenzar a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del desierto, cuando se sabe que si hubiesen ido en línea recta era cuestión de días. Pero no, Dios los puso a dar vueltas y vueltas en el desierto por 40 años. Y uno dirá, ¿pero cuál era el propósito? Si Dios había preparado un lugar para ellos, ¿por qué no los llevó derechito, sin problemas, sin obstáculos? No, eran 40 años siendo atacados por los enemigos, pasando vicisitudes, y Dios allí enseñándoles primeramente a depender de Él. Le voy a enseñar a un pueblo a que aprendan a depender de mí. ¿Qué tienen? ¿Hambre? Te voy a dar codorniz. ¿Tienes hambre? Te voy a dar maná. ¿Tienes sed? Ahí hay una piedra que te puede... Tus sandalias no se van a gastar. Y cuando vengan los enemigos, yo los voy a proteger. Tenían que aprender un pueblo a depender de Dios. ¿Saben? El pueblo tenía que también desintoxicarse. Me salió la palabra. Desintoxicarse. ¿De qué se iban a desintoxicar? Lo dañé. ¿De qué se iban a desintoxicar? De su cultura egipcia. Todo aquello que habían aprendido por aquellos largos años que estuvieron en Egipto, allí tenían que desintoxicarse de lo que era la cultura egipcia, tenían que sacar de sus vidas lo que eran los ídolos, tradiciones, los hábitos, los rituales, y como dije anteriormente, tenían que comenzar a tener una confianza
en Dios y aprender a temer de Dios. Oiga, fueron 40 años donde Moisés demostró grandes cosas. Moisés demostró liderazgo al llevar a una nación hasta casi llegar a la tierra prometida. Moisés demostró paciencia al ver a un pueblo que le renegaba y le renegaba. Preferimos virar allí a Egipto. Pero ahí él demostró paciencia. Oiga, ese es uno de los atributos más del liderazgo. Paciencia. Cuando su gente prefiere mejor regresar atrás antes de que seguir por el camino que Dios le está diciendo a ese líder que lleve a su pueblo. Moisés demostró coraje, mostró denuedo al enfrentar cada uno de los retos que encontró en el desierto y sobre todo demostró una gran intimidad con Dios al tomar aquellos mandamientos, obedecer a los mandamientos, transmitir esos mandamientos, al comenzar a confeccionar lo que fue aquel arca, aquel tabernáculo, todos aquellos utensilios que Dios le dijo, así lo quiero. Cómo él fue preparando un ambiente de adoración a Dios. En todo eso demostró lo que era obediencia y demostró lo que era sometimiento a Dios. Fueron 40 años ya en su vejez demostrando cada día más sometiendo a Dios. La vida de Moisés, iglesia, fue una que fue en 3 etapas, de 40 en 40 en 40. Y nos enseña varias cosas interesantes. Y con esto yo voy cerrando. Lo primero que me enseña en esos primeros 40 años es que a pesar de que el enemigo quiera hacerte daño, a pesar de que el enemigo quiera parar, además, a pesar de que el enemigo quiera ponerte límites a tu vida, Dios siempre te guardará. La semana pasada estudiamos la palabra allí en Isaías capítulo 26:3, donde el Señor dice que nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Nos enseña también que Dios no solamente te cuida, Él te capacita. Y no solamente te capacita, una vez capacitado te va a llamar. Él te va a llamar para poder utilizarte. Me enseña que con el pasar del tiempo, Él me ha estado moldeando, Él te ha estado moldeando, Él ha estado limpiando tu vida, Él está preparando todo en tu vida, porque Él te quiere llevar a una tierra prometida. El Señor nos prometió a nosotros una tierra prometida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también esté. Hay una tierra que Dios ha preparado, pero el Señor te ha cuidado a ti, iglesia, te ha cuidado, te ha capacitado, te ha preparado y te extiende un llamado. Y el Señor te está llamando, iglesia. Por tiempo te ha estado llamando. Y sabe lo que tú tienes escondido en la arena. Eso tan grande que tienes escondido que tú piensas que quizás el Señor no te lo puede perdonar. Yo quiero que tú sepas que el Señor vio el pecado de Moisés. ¿Y sabes por qué lo usó? Porque lo perdonó. Porque lo perdonó. Dios puede perdonar. No importa el pecado que tú hayas cometido, que por más que yo no lo sepa o los demás no lo sepan, quizás ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu esposa lo saben. Es muy tuyo, pero Dios ya lo sabe y con eso es suficiente. Que por más que lo quieran meter en la arena, debajo de la alfombra, Él lo sabe, pero Él está dispuesto a perdonarlo cuando lo confesamos. Y una vez que Él te perdona, te usa, te capacita. Quizás hoy tú no conozcas a Cristo Jesús. Y yo quiero que sepas que Dios, a pesar de que tú no le has confesado, Dios ha tenido cuidado de ti como lo tuvo con Moisés. Que durante este tiempo que has estado aquí en la iglesia, Dios te sigue capacitando, te está dando herramientas. Y Él ya sabe que estás listo para tomar esa decisión. Por eso el día de hoy Él te llama y te dice, venir a mí. Confiésame como Salvador.
porque tengo grandes proyectos, tengo grandes cosas para hacer en tu vida. Quizás ya tú has confesado a Cristo como Salvador, no lo sé, quizás ya lo confesaste. Pero Él te está diciendo, yo te necesito, es hora de trabajar. Es hora de poner las manos en el arado y de comenzar a trabajar. Quizás te está llamando a ser parte de esta iglesia. No lo sé. Pero Dios está así, sin lugar a duda. Hay 3 cosas bien importantes que no tengo la menor duda. Dios te ha cuidado. Dios te está capacitando. Y Dios te está llamando el día de hoy. La pregunta que yo me hago es, ¿verdad, Tony? La pregunta que me hago es, ¿te taparás la cara o te taparás los oídos? Y yo espero que hoy te tapes la cara en reverencia y respondas al llamado de Dios. Señor, la palabra ha sido predicada. Sé tu Señor hoy, poniendo en el corazón de aquellos que han de responder. Yo sé, Señor, que nunca regresa vacía. Mi trabajo ha sido hecho. Solamente te corresponde a ti, Señor, el fruto del mismo. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén, amén y amén. Si Dios habló a tu vida, simplemente responde al mismo. Quiero orar por ti.